Quedó en firme la decisión de la Corte Constitucional de julio del año pasado que señala que el Consejo Nacional Electoral no puede adelantar ningún tipo de investigación contra el presidente de la República, Gustavo Petro, por las presuntas irregularidades en la financiación de su campaña. Irregularidades que finalmente fueron demostradas por parte del ente rector de las elecciones. Sergio Barbosa. Hola Ricardo, sí señora, en una sala plena que aún continúa, los 8 magistrados de la Corte Constitucional tomaron la decisión de negar la solicitud de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, que pretendía tumbar la sentencia de la Corte que determinó que quien tiene la potestad de investigar al presidente de la República en temas relacionados con la financiación de campañas electorales, pues es la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes y no el Consejo Nacional Electoral. El debate en la Corte fue el siguiente: 6 magistrados votaron a favor de negar la nulidad de la sentencia y 2 salvaron a su voto, lo que quiere decir que estuvieron en contra de esta decisión. Estamos hablando de los magistrados Jorge Enrique Ibáñez y Carlos Camargo. En esta discusión no participó el magistrado Héctor Carvajal porque se encontraba impedido para debatir y tomar decisiones sobre el asunto. En esa sentencia que fue proferida en junio del año pasado, la Corte Constitucional decidió que si bien el Consejo Nacional Electoral no podía investigar al presidente, sí dejó en firme la competencia para investigar a todos los demás integrantes de la campaña Petro Presidente de 2022. Hay noticias desde el Gobierno Nacional que acaba de establecer por decreto que en la producción de arroz, de harina de maíz y harina de trigo debe adicionarse vitaminas y minerales. Jessica Gutiérrez. Así es, buenas tardes. Y es que el Gobierno Nacional expidió el decreto 380 de este año 2026, mediante el cual se establece la fortificación obligatoria de alimentos de consumo masivo como el arroz y las harinas de trigo y maíz, con la adición de vitaminas y minerales durante su proceso de producción. Pues la medida, liderada por el Ministerio de Salud y Protección Social, lo que busca es reducir deficiencias nutricionales en el país. Pues de acuerdo con los datos oficiales, hasta el 36% de los niños en edad preescolar presenta deficiencia de zinc y el 44,5% de las mujeres gestantes registra anemia asociada a la falta de hierro. Pues con esta implementación del decreto, productos del consumo diario como el pan, las arepas y el arroz incluirán micronutrientes en cantidades seguras, esto sin alterar sus características como sabor, olor o apariencia. En noticias del mundo, en Oriente Medio, mientras la tregua fue prolongada por parte de Estados Unidos, en el estrecho de Hormuz permanece el cierre que ha provocado que esta mañana Irán haya atacado al menos 3 barcos que navegaban por la zona. Esto causa de nuevo el aumento en los precios internacionales del petróleo. Enrique Rodríguez desde Europa. Ha sido el propio gobierno de Irán quien ha afirmado esta mañana que volverá a la mesa de negociación con Estados Unidos cuando se den las condiciones necesarias y razonables, asegurando uno de sus portavoces de Exteriores que el país está preparado para defenderse en caso de nuevos ataques. Esta ha sido la respuesta de Teherán a la pregunta de si el gobierno iraní se reunirá de nuevo con Estados Unidos para negociar un fin a la guerra, tras la incertidumbre de los últimos días acerca de una reunión que debía celebrarse hoy en Pakistán. Sin embargo, el presidente Trump ha insinuado en declaraciones al diario The New York Post que las negociaciones podrían retomarse este mismo viernes. Mientras tanto, la tregua en la zona tiene ahora una duración indefinida, después de que el propio Donald Trump lo decidiese, a la espera de que Irán presente una propuesta de solución para el conflicto. Sin embargo, en el estrecho de Hormuz no parece tener vigor la tregua. Esta mañana, al menos 3 barcos mercantes han sido atacados por la Guardia Revolucionaria iraní. Uno de ellos ha sido fondeado en la zona, mientras que otro ha sufrido importantes daños en su puente de mando. Paralelamente, la propia Guardia Revolucionaria afirma haber apresado al menos a 2 barcos en la zona de Hormuz. Sin embargo, no hay datos claros sobre cuáles serían las embarcaciones intervenidas y hacia dónde se dirige su rumbo actual. 1:15 que tenemos en deportes, hoy miércoles 22 de abril, don Octavio Sazo, buenas tardes. Hola Richie, buenas tardes, con el saludo para todos. Estamos a la espera de la Copa del Mundo porque hoy faltan 50 días para el arranque del Mundial, hablaremos de eso, también hablaremos de la jornada del fútbol en Colombia. Se juegan 2 partidos importantes el día de hoy, la visita del América de Cali a Bogotá. Hay muchísimo fútbol, hay fútbol en España, en Italia, en Europa, en muchos lugares hay participación de varios futbolistas colombianos, de Lucho Díaz, de Luis Suárez, así que estaremos atentos a eso. Todos los detalles acá en Minutos en Meridiano Blue. Estamos a 50 días de la Copa del Mundo. Se juega en los estadios.
¿Qué dice el informe de Amnistía Internacional sobre la paz total en Colombia? Ante esto respondió Camilo Vargas, encargado de esta organización en Colombia. El día de ayer, Amnistía Internacional lanzó su informe anual sobre la situación de derechos humanos en el mundo entero, que por supuesto tiene capítulos sobre todos los países de las Américas, incluyendo Meridiano Blue. 1:16 y el escándalo del día corre por cuenta de la entrevista que concedió hoy en Mañanas Blue la directora del Fondo Adaptación, Angie Rodríguez, quien hasta enero de este año fue la todopoderosa directora del DAPRE, del Departamento Administrativo de la Presidencia. La persona más cercana al presidente Gustavo Petro, Angie Rodríguez, denunció que en la Casa de Nariño, en el gobierno del presidente Petro, intentan hacer un fraude con un contrato por $1 billón. Dijo que hay al menos 20 personas involucradas en un concierto para delinquir en contra de ella, que ha sido víctima de extorsiones y que todo comenzó porque ella le dijo al presidente Petro que Juliana Guerrero tenía diplomas falsificados cuando iba a ser posicionada como viceministra de la Juventud. Dice ella que Juliana Guerrero también se ufanaba de tener vínculos con la guerrilla del ELN. Gran escándalo que hoy salpica el gobierno del presidente Petro. Caterina Ávila. Ricardo, pues en conversación con Mañanas Blue, Rodríguez aseguró que fue extorsionada por un exfuncionario del Fondo de Adaptación, entidad que hoy dirige, y señaló que esa persona tendría presuntos vínculos con Juliana Guerrero, quien iba a ser viceministra de Juventudes en Minigualdad, y con Carlos Carrillo, actual director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Esto dijo sobre dichas amenazas. Contra mi vida y mi integridad, y ya después diciendo que él entregaba información a Carrillo, que no sé qué. Yo dije, a mí no me importa la información per se de Carrillo ni de Juliana, porque yo los tengo denunciados por varias cosas, me explico, pero a mí lo que me preocupaba era el componente de las amenazas contra mi vida. Ayer el tipo me dice, quería decirle que se le olvidó un pequeño detalle en el barrido que está haciendo en la entidad como heroína. Se le está olvidando que usted tiene un cohecho encima y ya está organizado, y vamos a organizar la manera en que se va a filtrar esa información a los medios, porque usted busca perjudicar al doctor Carrillo. Según Rodríguez, las amenazas incluso derivaron en la entrega de dinero a la que habría accedido. Además, reveló presuntas irregularidades que motivaron su salida del DAPRE, entre ellas el caso de los títulos falsos de Juliana Guerrero. Esto no fue por lo que votamos, cuando me encuentro con cosas como nombramientos que para mí no debían ser, porque uno acá en Colombia se esfuerza por salir adelante, no es fácil. Y cuando yo decía, pero ¿por qué van a poner a esta muchacha en ese cargo cuando ella no cumple los requisitos? Y luego, por obra y gracia del Espíritu Santo, ella en menos de 15 días ya era profesional. Usted le puso de presente, fue clara con el presidente Gustavo Petro, diciéndole que los títulos con los que Juliana Guerrero pretendía posesionarse como viceministra de la Juventud eran títulos falsos. Sí, yo se lo dije. ¿Y qué le dijo el presidente? No quiero responder. De Carlos Carrillo dijo que estaría detrás del botín de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, y también nombró a José Raúl Moreno, el jefe de despacho de la Casa de Nariño, asegurando que tiene engañado y aislado al presidente Gustavo Petro. En conversación con Blue Radio, el funcionario respondió negando estas acusaciones. Cuarto ataque que empezó en Egipto, donde intentó sacarme, pero que fundamentalmente con la señora Angie todo se queda en un chisme. Eso de decir que yo tengo encerrado al presidente, pues es que eso no se lo cree ni el esquema presidencial del presidente, mejor dicho. El presidente Petro es el único, yo creo que es más fácil encerrar. Por algo a él le gusta jugar con la metáfora del jaguar. Si alguien es difícil de encerrar es al mismo presidente, que ante tanta mentira y tanto chisme, ninguna verdad alcanza. Si alguien ha abierto esa agenda he sido yo. Ya es un caso patológico, es un caso ya de incluso de tratamiento psicológico. Y en medio de esas denuncias sobre manipulación al mandatario, Rodríguez también reveló que el general Triana, exdirector de la policía, fue retirado de su cargo porque al presidente le llegó información de que estaba aliado con el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, para perjudicar al gobierno. De estas declaraciones, sin embargo, quedaron varias preguntas sin responder, entre ellas la relación del presidente con Juliana Guerrero, sobre la que Rodríguez simplemente respondió: Dios mío, yo no quiero hablar de eso. Catherine,
Gracias. Y mientras tanto, el expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Jaime Arrula, pidió no desestimar el testimonio de Angie Rodríguez, en este caso que involucra a por lo menos 20 personas en aparentes hechos de corrupción. Rocío Franco. Expertos juristas como el expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Jaime Arrula, han planteado que no se puede pasar por alto y que la Fiscalía y la Procuraduría deben actuar lo más pronto posible ante las denuncias hechas por la exdirectora del DAPRE y actual directora del Fondo de Adaptación, con todo lo que pasaba cuando era funcionaria de la Casa de Nariño y también de los riesgos que hay frente a la disposición de un dinero del Fondo de Adaptación. Sorprendido el país con las denuncias que hace públicamente la anterior directora del DAPRE y hoy gerente del Fondo de Adaptación, Angie Rodríguez. Conocimiento, porque era funcionaria del gobierno, sobre una red de corrupción al interior del gobierno con más de 20 personas que pretenden saquear los recursos del Estado. Es muy grave por la corrupción que denuncia. El jurista ha señalado que definitivamente es un testimonio que se debe valorar, ya que fue una funcionaria cercana y muy cercana al presidente de la República y en la actualidad una funcionaria del Gobierno Nacional. Rocío Franco, Blue Radio. Rocío, gracias. Una 22, Juliana Guerrero. Ese es el nombre clave de todo este escándalo. Dice Angie Rodríguez que ella es el poder detrás del poder en el gobierno de Gustavo Petro y dice que ella cayó en desgracia con el presidente luego de que le pusiera de presente que Juliana Guerrero habría entregado diplomas falsos para posicionarse como viceministra de la Juventud. Hoy se pronunció la Universidad San José, que fue la que le entregó esos títulos falsos. Se está lavando las manos la Fundación Universitaria. Felipe García. Sí, señor Ricardo, lavándose las manos literalmente. Según la Universidad de San José, la expedición irregular de títulos académicos, esto refiriéndose por supuesto a los que obtuvo Juliana Guerrero, no obedece a una práctica institucional, sino a una actuación individual dentro de la universidad en la que no solo estuvo involucrada una persona. Según explicó su rector, Carlos Eduardo Rodríguez Pulido, la institución se declaró víctima y negó haber participado conscientemente en el otorgamiento de los diplomas a Juliana Guerrero, uno por tecnología en gestión contable y tributaria y el segundo por contaduría pública. Esto ya refiriéndome a la profesional. Dice el rector que tras conocerse el caso, el funcionario involucrado hasta el momento identificado fue retirado de su cargo. No sería lógico decir es que pidió una sola persona un diploma, pero podríamos llegar a la conclusión que usted da. En el hecho de que haya habido un acuerdo individual y aprovechando precisamente su posición, el manejo, digamos, interno de algunos de los sistemas que incluso podría tener la persona a cargo, pudiera haber cometido precisamente este hecho. Rodríguez Pulido confirmó además que la universidad ya puso una denuncia penal por presuntos delitos como extralimitación de funciones, abuso de confianza y falsedad en documento público. También dijo que las investigaciones siguen bajo reserva y que no puede confirmarse si existen más implicados en este caso de Juliana Guerrero. Felipe, gracias. Pero ¿quién es exactamente Juliana Guerrero? Usted lo va a tener aquí en este perfil de Juan Andrés Beltrán. Fue en febrero del 2025 durante un Consejo de Ministros cuando el presidente Gustavo Petro dio a conocer el nombre de Juliana Guerrero y su papel en el gobierno. Espero que pueda conocer la gente a Juliana. Juliana es un poco joven, digamos, pero muy activa, rebelde, como las juventudes que nos hicieron ganar las elecciones y que han construido un equipo que es la jefatura de despacho. Guerrero para ese entonces era la jefe del despacho del ministro del Interior, Armando Benedetti. Para esa misma época fue cuestionada por un informe que reveló la revista Cambio en torno a un confuso viaje en vuelos de la policía junto a su hermana para asistir a una reunión del Consejo Superior de la Universidad Popular del Cesar, a donde ella fue como representante del gobierno. Si era una misión relacionada con la seguridad nacional de carácter reservado, ¿por qué va usted con su hermana? Realmente porque ella es funcionaria del gobierno, ella me estaba acompañando a un tema
tema que tiene que ver realmente con eso. Semanas después del episodio, el gobierno publicó la hoja de vida de Guerrero como aspirante para asumir el viceministerio de las Juventudes en el Ministerio de la Igualdad. Sin embargo, en su momento hubo cuestionamientos en torno a la formación profesional necesaria para ocupar el cargo, pero después se supo que sus títulos tenían irregularidades. En este momento, Juliana Guerrero enfrenta un proceso en fiscalía, pues yo la denuncié en la fiscalía porque creo que ella ha incurrido en estos delitos. La institución educativa tiene que proceder a la anulación del referido diploma por no cumplir con el lleno de los requisitos legales para la expedición del mismo. En su momento, Guerrero reconoció que únicamente le faltó presentar las pruebas, saber que son requisito para el grado. Sin embargo, hace unos días la Fiscalía le imputó el delito de fraude procesal por presuntamente presentar títulos falsos como profesional en contaduría pública y tecnóloga en gestión contable para acceder al cargo de viceministra de las Juventudes. Tenía pleno conocimiento de la falsedad condensada en tales títulos académicos, pues tal y como se anotó anteriormente, nunca cumplió con los requisitos que se exigen normativos para la expedición de los mismos. Ella lo sabía y aún así decidió de manera libre y voluntaria anexarlos en su hoja de vida con el propósito de engañar al servidor público. ¿Aceptó usted los cargos como presunta autora del delito de fraude procesal? No acepto los cargos. Mientras espera su llamado a juicio por parte de la Fiscalía, Guerrero sigue siendo parte del Consejo Superior de la Universidad Popular del Cesar. Pero además, Angie Rodríguez dijo que la han visto en Palacio de Nariño, donde al parecer tiene un enorme poder. La noticia del momento en Blue Radio. Es la 1:02 p.m. Es un gusto seguir con ustedes. Estamos en Meridiano Blue este miércoles 22 de abril. Saludo a quienes a esta hora siguen con nosotros en el canal de YouTube de Blue y en la señal de Ditu de Caracol Televisión. Comenzamos con noticia del momento, noticia urgente que tiene que ver de nuevo con hechos de violencia. En esta oportunidad, una nueva masacre, esta vez en el departamento de Putumayo. Se habla de 5 personas asesinadas. Jairo Figueroa. Ricardo, muy buenas tardes. Pues todas estas personas, como usted lo dice, son jóvenes que estaban departiendo en un sector urbano, en un predio urbano aquí en la capital del departamento del Putumayo, en el centro occidente. Hasta ahí llegaron sicarios que les dispararon en repetidas ocasiones. El secretario de Gobierno de Mocoa, Mixen, Javier Ordóñez, confirmó esta masacre. Se encuentran 5 cuerpos ultimados con arma de fuego. Al parecer, pues subieron la noche inmediatamente anterior. En el momento se encuentra el Cuerpo Técnico de Investigación haciendo sus respectivos actividades. Jairo, ¿se sabe quiénes son los responsables de esta masacre en Putumayo? Ricardo, en ese momento no se sabe. Según el secretario de Gobierno, están adelantando un consejo de seguridad en este momento justos para establecer esta situación. Pero es que, Ricardo, ayer circuló en redes sociales un panfleto tipo digital en WhatsApp donde se advertía que iban a hacer una limpieza aparentemente social por el robo de motocicletas, por personas con subidoras de droga, y justamente estas personas fueron asesinadas en un sitio al parecer de consumo de drogas y de expendio de las mismas. Los cuerpos ya en este momento son trasladados hasta medicina legal para avanzar con esta investigación, Ricardo. Pues estaremos pendientes de las investigaciones de las autoridades frente a esta masacre en Putumayo, y también hay una alteración del orden público, un hecho violento en Ocaña, en el Catatumbo. Se recrudece la guerra entre las disidencias y el ELN. Se reporta el secuestro de 2 hermanos muy cerca de un batallón del ejército. Cristian Santiago. Los hermanos John y Nadine Ortiz, reconocidos empresarios de la provincia de Ocaña, fueron secuestrados por hombres armados que los interceptaron cuando viajaban en su camioneta por el barrio Acolsure, ubicado en el municipio de Ocaña, en norte de Santander. Todo quedó registrado en cámara de seguridad y se convierten en elementos esenciales para las autoridades para poder dar con su paradero. Así lo dijo el coronel en retiro y secretario de Seguridad Ciudadana en norte de Santander, George Quintero. En estos momentos ya hay un plan candado, se tiene un dispositivo de la policía y del ejército, y la idea es poder en lo más pronto posible lograr ahí. Ya se tiene un sitio por donde fueron extraídos y se adelantan los operativos necesarios en esta zona para poder liberar a estas personas. La zona en donde fueron internados obedece al corregimiento de La Madera y el corregimiento del Puente del municipio de Ocaña, muy cercanos al municipio de San Calixto, en la zona del Catatumbo. Y hablamos ahora de otra noticia en desarrollo. Fue detenido un hombre en Buenos Aires, Argentina, que estaría presuntamente involucrado con la banda delincuencial que asesinó al candidato a la presidencia Miguel Uribe Turbay. César Moreno.
Hola, muy buenas tardes. En un operativo liderado por la Interpol fue detenido en Buenos Aires el colombiano Brian Ferney Cruz Castillo, investigado por estar presuntamente involucrado en el atentado contra el senador y candidato a la presidencia Miguel Uribe Turbay, perpetrado el 7 de junio del 2025. El hombre quedó a disposición de la Justicia Federal de Argentina a la espera del eventual proceso de extradición a Colombia. Y aquí los detalles de esa captura. La investigación en Argentina estuvo a cargo de la Unidad Fiscal de la Provincia de Corrientes. A partir de información oficial enviada por las autoridades colombianas a través de la Gendarmería Nacional de Argentina, se investigaba desde marzo pasado el posible ingreso a ese país de Cruz Castillo. En el marco de la investigación, la Dirección Nacional de Migraciones comunicó que el fugitivo registraba un trámite en curso y confirmó que se encontraba en situación irregular en el país. De hecho, tenía una orden de expulsión vigente debido a que había sido detenido en Buenos Aires en una causa por robo, aunque luego había sido liberado. Cruz Castillo fue citado entonces a los tribunales de Buenos Aires porque había aceptado un juicio abreviado en el expediente por robo y allí fue nuevamente detenido. Bajo las órdenes de Simeón Pérez Marroquín, conocido como alias El Viejo, y quien tenía el contacto con la segunda Marquetalia, Brian hizo supuestamente seguimientos a Uribe Turbay para conocer sus rutinas y su esquema de seguridad. Lo que sí es un hecho es que Cruz era pareja de Catherine Andrea Martínez, conocida como Gabriela, quien transportó el arma con la que el sicario menor de edad asesinó a Uribe Turbay. Esta mujer fue condenada a 21 años de prisión en febrero pasado. Además, según la Fiscalía colombiana, Brian Ferney Cruz Castillo está involucrado en el intento de atentado contra Elkin de Jesús Gutiérrez Henao, firmante del acuerdo de paz el 3 de junio del año pasado en Teusaquillo. Contactaron a un menor de edad para que instalara una bomba lapa, esas que se pegan. El joven finalmente se arrepintió al ver la presencia de la policía. Cruz Castillo es requerido entonces aquí por la justicia colombiana por los delitos de concierto para delinquir y terrorismo. Y en Colombia, mientras el presidente Gustavo Petro de nuevo amenaza con un nuevo incremento del salario mínimo si el Banco de la República aumenta de nuevo las tasas de interés, se reencontraron cara a cara el gerente del emisor, Leonardo Villar, y el ministro de Hacienda, Germán Ávila. A esta hora están en un debate de control político en la Comisión Tercera del Senado. Allí está Mateo Piñeros. Sí, señor Ricardo, y el debate empezó hacia las 9 de la mañana y a esta hora continúa. El primero en hablar fue el gerente del Banco de la República. Hablamos de Leonardo Villar, quien señaló que el aumento del salario mínimo en un 23% para este 2026 incrementó las expectativas de inflación. El gerente del banco cuestionó a quienes dicen que el emisor toma decisiones de acuerdo a lo que les dicen los analistas del sistema financiero. Dicen que ellos tienen independencia. Por otro lado, dijo que a él le dolía el hecho de subir las tasas de interés. Por su parte, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, aseguró que el argumento que se ha utilizado en todo este debate es el aumento mínimo, pero que la inflación se debe también a algunas condiciones externas como las guerras que hay actualmente en el mundo. En este momento sigue la discusión, también ya hay intervención de algunos congresistas a favor, algunos de ellos del gobierno y otros del Banco de la República. Y mientras esto pasa en el Congreso, muy cerca de allí hay manifestaciones, está colapsada la movilidad en el centro de la capital del país, en Bogotá. Se oscurece el cielo, es posible que haya lluvias, hay manifestaciones de indígenas y de sindicatos. ¿Exactamente en qué puntos, Nicolás Rodríguez? Hola Ricardo, sí señor, buenas tardes. Pues hay varios puntos, especialmente en la capital de la República. Comencemos a hablar del centro, exactamente de la Plaza de Bolívar, porque ahí se mantiene la comunidad indígena Misaca, quienes están esperando pues una respuesta a la reunión convocada por el gobierno nacional, en la que se entregaron pues estos pliegos de peticiones expuestos ayer en la tarde. A pesar de estar en la Plaza de Bolívar, Ricardo, no es necesaria en este momento por ahora la intervención de las autoridades, ya que de forma pacífica están sobre los alrededores de la Plaza de Bolívar. Sin embargo, entrada a la tarde, puede que esto se pueda congestionar, ya que irían de regreso hacia la Plaza Cultural La Santa María, donde están estacionadas estas chivas con las que llegaron ayer en horas de la mañana a Bogotá. Otro punto activo es a las afueras del Ministerio de Agricultura, esto exactamente sobre la carrera séptima con calle 32, en los que varios trabajadores de Agrosavia, que es una entidad anexa al Ministerio de Agricultura, exactamente de los sindicatos, hacen una manifestación denunciando que hay recortes de presupuesto desde el 2025 que les impide realizar sus labores
coordinadores de este plan de trabajo. Y una vez terminen en este punto, Ricardo, estarían llegando en horas de la tarde hacia la Plaza de Bolívar, donde tienen pronosticado hacer un plantón. Y por último, para finalizar, exactamente en la calle 72 con carrera 11, esto al frente de la Universidad Pedagógica, se mantiene la presencia de la policía y también de la Secretaría de Gobierno a causa de algunos estudiantes que están en las afueras de esta universidad y que están generando caos vehicular sobre este punto. Aún no es necesaria la intervención, pero persisten los desvíos vehiculares en esta zona.